ella al final de un pasadizo invisible, las jinetas en las manos porque llueve como aquella tarde, miradas y miradas por última vez mi rostro. Si el dolor eran las palabras escritas con vértigo, palabras torturadas que prohíbe él en su boca por temor a no pronunciar el deseo. Algún día, palabras que improvisaré para ti. Lo mismo que se lamenta al presagiar la confidencia más triste, desorientada en mi lecho, postergando la secreción de las llagas. La conjura nos finge importantes. No debes volver, si el dolor fuera eso. Esto está terminado, pero a la manera española que tras acabar algo añade varios párrafos más, como sin despedida. Yo solo añadiré uno, de reivindicación de Luis Miguel como poeta. Como el poeta para el cual siempre solicitaré todos los reconocimientos que tan inmerecidamente se otorgan a otros. Reconocimiento para Riello, para Olley, para este paraíso poético construido por él y situado a espaldas de muchas sorderas oficiales y oficiosas, pero real, un paraíso real y magnífico en todas sus esencias, el paraíso de Luis Miguel Rabadán. Reivindicación también de vosotros, omañeses, público amigo del poeta y atento a su poesía, por encima de cualquier convención. Gracias a todos. Gracias a todos por acudir también a este homenaje brindado a la que falta.